El proceso general está conformado por 4 instalaciones. La instalación principal es el pozo, en el cual se recibe gas por una línea y luego se extrae el petróleo por otra línea que va hacia una estación de producción. El gas proviene de un múltiple de distribución para uno o varios pozos según la cantidad instalada en el sistema, y luego la producción recibida en la estación de producción es enviada hacia el sistema de almacenamiento y despacho de producción. El gas separado en la estación es enviado a una planta y en la planta se comprime el gas para luego ser reutilizado en este proceso denominado proceso de producción secundario, reutilizando el gas que viene de los pozos para luego entonces poder extraer la producción petrolera. Iniciamos la explicación del pozo entonces haciendo referencia a los elementos que conformarían el proceso de producción en el pozo productor. En este caso tenemos una línea amarilla que indica la línea por la cual se inyecta el gas hacia el yacimiento donde está ubicado el petróleo a extraer, y una línea de flujo de color rojo que nos representa la línea denominada línea de flujo por la cual se extrae el petróleo hacia la superficie. En cada una de esas líneas entonces deberíamos colocar instrumentos que permitan medir las variables que nos interesan para el funcionamiento, el monitoreo o la operación de ese proceso. Y posteriormente entonces el modelo de sistema automatizado estaría basado en estos 3 niveles: un nivel de proceso, que es la plataforma como tal; la instrumentación, que son los elementos que van a captar las diferentes variables del proceso; el sistema de recolección de datos, que puede ser una unidad remota o un controlador lógico programable, el cual pues integra todos los datos de las variables del proceso para enviarlas a través de una plataforma de telecomunicaciones a un sistema integrado de supervisión que típicamente está ubicado en un centro de operaciones automatizado. Si ahora analizamos el funcionamiento del proceso a nivel del múltiple, observamos entonces que hay una línea principal en la cual entra el gas y luego a través de diferentes líneas secundarias se hace la distribución para los diferentes pozos. En cada una de esas líneas se harán las respectivas mediciones y las respectivas acciones de control de válvulas para poder regular la cantidad de gas que se le va a inyectar a los pozos para el proceso productivo. El modelo de sistema automatizado seguiría siendo el mismo: un proceso, la instrumentación y el sistema de control y recolección de datos. Y finalmente, a nivel de la estación tenemos entonces las líneas que vienen de los pozos con la producción. A nivel del separador se produce un proceso de separación de gas y petróleo. El petróleo en el tanque de almacenamiento es almacenado temporalmente y luego a través de un sistema de bombas es enviado al sistema de almacenamiento y despacho. Y por otra parte, el gas es limpiado a través de un sistema de depuración para enviarlo a las plantas y luego ser reutilizado en el proceso productivo. Iniciamos entonces con el pozo, y para iniciar el pozo tenemos que en primer lugar ejecutar el modelo para que se pueda realizar la simulación en las condiciones en que deseamos. Una vez que iniciamos el modelo, debemos realizar un proceso que nos permita visualizar qué es lo que tenemos en ese sistema que vamos a evaluar, a analizar o a interactuar. En este caso, el pozo productor tiene una línea de gas y aquí tenemos un transmisor de presión que mide la presión con la cual el gas va a ser inyectado hacia el yacimiento. Luego tenemos una válvula. Esta válvula va a permitir controlar la apertura y cierre de la línea de gas para poder inyectar gas al yacimiento, y luego a través de la presión en el yacimiento se va a poder obtener en la línea de flujo la salida de producción hacia una estación de producción. El simulador nos muestra unos pasos a seguir iniciales. Sería seleccionar el pozo en el cual vamos a trabajar, configurar los parámetros de cada instrumento y luego presionar el botón ejecutar para visualizar el comportamiento del pozo. Estos parámetros, por ejemplo, el número del pozo con el cual vamos a interactuar, la presión con la cual vamos a inyectar gas al pozo y la pérdida de presión debido a la distancia que hay entre el múltiple y el pozo, por lo general son parámetros operacionales que son suministrados por el experto conocedor del proceso. En el área de automatización, el trabajador vinculado al área de automatización, el especialista en el área de automatización, no necesita conocer estos parámetros, sino simplemente son parámetros suministrados por el personal de operaciones. Ahora, una vez que tenemos estos parámetros, vamos a configurar para efectos de la simulación cuáles son los rangos en los cuales se va a realizar la operación del mismo. Para ello, entonces, como valor máximo para la presión de flujo voy a colocar unas 300 psi, y
como valor mínimo unos 200 psi. Esto indica que la presión que se va a medir acá para efectos de la simulación va a oscilar entre estos dos valores. Luego, para la presión de la línea de gas, el valor máximo va a ser de 1400 y en este caso pues vamos a colocar unos 1200 como valor mínimo, siguiendo con el parámetro que previamente habíamos hecho referencia. Y a nivel de la temperatura vamos a colocar como valor mínimo unos 80 grados Fahrenheit y como valor máximo unos 90 grados Fahrenheit. De esta manera entonces tenemos una configuración de los elementos que intervienen en el sistema de automatización de este pozo, siguiendo por supuesto las recomendaciones planteadas por el simulador. Una vez que tenemos ya los parámetros configurados, ejecutamos la simulación del proceso y aquí vamos a ver entonces el funcionamiento de los diferentes elementos de automatización. En primer lugar, vamos a observar que al pozo se le va a inyectar un gas, por lo tanto, una cantidad de gas, por lo tanto, la línea de gas va a ir cambiando de color progresivamente hasta llegar a los puntos en los cuales tenemos los elementos de medición. En primer lugar, tenemos el instrumento de transmisor de presión, que es el que va a medir la línea de gas, y luego a través de esta válvula B1 vamos a habilitar la inyección hacia el yacimiento. Y luego posteriormente pues vamos a generar las líneas de producción. Aquí vemos como por ejemplo el gas llega al sistema de inyección y al llegar al punto de la válvula aparece un mensaje que dice que debemos activar la válvula. En este caso la válvula está en color rojo, que indica que está cerrado. Al accionar cambia de 0 a 100%, se abre, es una válvula de dos estados, una válvula digital, se inyecta el gas hacia el yacimiento y luego posteriormente se va simulando cómo el petróleo va subiendo hacia la superficie y luego entonces vamos a observar que al llegar al punto de la válvula, el simulador indica que esta válvula debemos operarla, debemos abrirla. Una vez que abrimos la válvula, entonces ya comienza el proceso de producción a nivel del pozo. Comenzamos a observar cómo se incrementa la presión producto del petróleo que está pasando por esta línea y cómo se va a ir incrementando también la temperatura. Estos valores que estoy colocando acá o que estamos observando acá obedecen a los valores que fueron configurados inicialmente en el proceso de configuración del simulador. Acá podemos observar entonces que este sería un sistema básico de automatización en donde tenemos el monitoreo de tres variables analógicas: una presión de línea de gas, una presión de línea de flujo y una temperatura en la línea de flujo, y el telecontrol o el comando remoto de la apertura y cierre de un par de válvulas para poder manipular el funcionamiento del pozo. En este caso el nivel de automatización es un nivel básico, pudiéramos decir que es un nivel de supervisión básica, donde tenemos solamente monitoreo de variables y tenemos también acciones de control. Posteriormente explicaremos en un segundo video tutorial el funcionamiento de los elementos automatizados para el control del proceso a nivel del múltiple de gas, y también en un video posterior explicaremos el funcionamiento de la estación de producción, de manera de poder complementar el funcionamiento total del sistema automatizado, que en este caso, como les dije anteriormente, es un proceso productor de petróleo, pero podría ser un proceso eléctrico, un proceso químico o cualquier proceso de cualquiera de las áreas productivas que podamos imaginarnos.